El Savoia Marchetti SM-81 Pipistrello fue el primer bombardero avión de transporte de 3 motores que sirvió en la Regia Aeronautica italiana. Cuando apareció en 1935 representó un verdadero paso adelante en la aviación militar italiana. Era rápido, estaba bien armado y tenía un largo alcance. Resultó eficaz durante la guerra con Etiopía y la Guerra Civil Española. A pesar de ser demasiado lento para seguir siendo competitivo como bombardero en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los aviones más flexibles, confiables e importantes de la Regia Aeronautica de 1935 a 1944 y se adaptó a tareas de segunda línea en un amplio gama de tareas. El SM-81 era una versión militarizada del anterior avión de pasajeros SM-73 de Savoia Marchetti, con alas en voladizo, 3 motores y un tren de aterrizaje fijo. Los orígenes de esta versión estaban en la búsqueda de los intereses de Italo Balbo, un brillante exponente del régimen fascista, pero sin embargo exiliado en Libia por Mussolini, quien requería un avión rápido y eficiente que fuera capaz de servir a las vastas colonias italianas. En África, el SM-81 tenía alas que eran más o menos similares a las del S-55 de doble fuselaje e idénticas a las del S-73, pero tenía un fuselaje mucho más simple. Aproximadamente 6 meses después de la primera aparición del SM-73, el prototipo SM-81 MM-20099 voló por primera vez desde Vergiate, cerca de Varese, el 8 de febrero de 1934, controlado por el piloto de pruebas Adriano Bacula. La primera serie encargada en 1935 era para 100 aviones y se puso rápidamente en producción como consecuencia de la crisis internacional y el embargo provocado por la guerra de Etiopía. Los primeros ejemplos se enviaron al ala 7 en la base aérea de Campo della Promesa cerca de Lonate Pozzolo. Aunque fue rápidamente reemplazado como bombardero de primera línea, el SM-81 continuó sirviendo como transporte en virtud de su amplio fuselaje, que le permitía acomodar una amplia gama de cargas. Aparte de su velocidad en general era superior al SM-79 Sparviero como avión polivalente. El SM-81 era un monoplano robusto de 3 motores, con un tren de aterrizaje de rueda de cola fija, con las ruedas principales encerradas por grandes polainas para reducir la resistencia, y tenía una tripulación de 6. La aeronave era de construcción mixta, el fuselaje tenía una estructura de tubos de acero con una parte trasera recubierta de metal, mientras que el resto estaba recubierto de madera y tela. Tenía un fuselaje relativamente grande, una característica innecesaria para un bombardero, lo que determinó su futuro como avión de transporte. Dado que los motores eran bastante pequeños, el fuselaje no combinaba bien con el motor de morro, incluso menos que el SM-79. Había muchas ventanas para proporcionar luz natural al interior del fuselaje, dando la impresión de que se trataba de un avión de pasajeros. Las alas totalmente de madera tenían 3 largueros para proporcionar el apoyo necesario, mientras que las superficies semielípticas de la cola eran de metal cubierto de tela. El piloto y el copiloto estaban sentados uno al lado del otro en una cabina cerrada, con cabinas separadas para el ingeniero de vuelo y el operador de radio artillero detrás de la cabina. La bahía de bombas estaba detrás de la cabina, junto con un pasaje que unía el fuselaje medio y trasero, donde había otras 3 posiciones defensivas. La posición del bombardero estaba ubicada justo debajo de la cabina, en una góndola semi-retráctil, y se diferenciaba de la del SM-79, siendo ambos más grandes y en una ubicación más favorable para comunicarse con la tripulación, y proporcionaba excelentes visibilidad gracias al panel acristalado. Tanto esta posición como la cabina tenían escotillas de escape, pero para la entrada y salida normal había una puerta en el fuselaje medio izquierdo y otra en el fuselaje de popa. El equipo incluía un radiotransmisor RA-350i, un radioreceptor AR-5 y una radiobrújula P-63N, no siempre instalada, mientras que otros sistemas incluían un generador eléctrico, un sistema de extinción de incendios y una cámara OMI-30 en la góndola del artillero. El avión, que tenía un ala grande y un tren de aterrizaje robusto, era confiable y agradable de volar y podía operar desde todo tipo de terreno. Fue sorprendentemente rápido para su época y dada la potencia de sus motores, especialmente en comparación con el similar Junkers Ju-52. Estaba mejor armado que el SM-79, pero el aumento de la resistencia combinado con la misma potencia del motor redujo la velocidad máxima y velocidades de crucero, así como la autonomía. No se instaló armadura, a excepción de los tanques de combustible autosellantes. El SM-81 estaba equipado con 6 ametralladoras que proporcionaban un armamento defensivo pesado para un avión de 1935. 2 torretas retráctiles motorizadas, una dorsal, justo detrás de los asientos de los pilotos, y una ventral en la popa, estaban equipadas cada una con ametralladoras Breda Safat de 7,7 mm, mientras que se montaron ametralladoras Lewis individuales de 7,7 mm para disparar a través de escotillas laterales.
Las torretas giraban mediante un sistema hidráulico Riva Calzoni, mientras que la elevación de los cañones era manual y se proporcionaban mecanismos de respaldo manuales para los sistemas de retracción y rotación. Una vez retraída solo, se veía la parte superior de la torreta, con los cañones de las armas colocados verticalmente, uno detrás del otro para reducir la resistencia, dando la impresión de que la aeronave tenía antenas adicionales. Dada la velocidad de crucero del SM-81 de alrededor de 270 km por hora y la presencia de un tren de aterrizaje fijo masivo, la ganancia aerodinámica fue relativamente pequeña. La torreta ventral se operó de manera diferente a las instaladas en otros aviones, donde el artillero ocupaba la estructura en forma de bola o cubo de basura. En cambio, debido a la falta de espacio, el artillero se agachó en el fuselaje con la cabeza hacia abajo dentro de la torreta. Esto demostró no ser muy efectivo como lo fueron la mayoría de las torretas ventrales y no se instalaron en masa boyas, aunque Piaggio instaló una torreta estilo cubo de basura que acomodaba al artillero en su P-108. Ambos flancos estaban cubiertos por una instalación de cañón simple y otra doble. Inicialmente, se instalaron 6 ametralladoras Vickers de 7,7 mm, pero luego fueron reemplazadas por modelos confiables, aunque no muy rápidos, fabricados por Breda, junto con 500 rondas por arma. La bahía de bombas del SM-81 se dividió en dos partes con un pasaje que unía el fuselaje trasero y medio entre ellas, y podía acomodar una amplia gama de artillería hasta un total de 2.000 kilos en distancias cortas, con bombas individuales de hasta 500 kilos dispuestos horizontal o verticalmente, 4 de 500 kilos, almacenado horizontalmente, 4 de 250 kilos. 16.100 kilos, almacenado verticalmente, como todos los más pequeños, peso real alrededor de 130 kilos. 28-50 kilos, peso real, alrededor de 70 kilos. 56-31 kilos, 24 kilos, 20 kilos o 15 kilos. 1008-2 kilos, peso real, alrededor de 1.700 kilos. Bombas incendiarias. El mecanismo de liberación de bombas estaba ubicado en el lado derecho de la posición del bombardero. El armamento defensivo del SM-81 era mejor que el de su sucesor, el SM-79, e incluso que el del SM-84, aunque de menor calibre, pero aún insuficiente frente a la oposición de los cazas enemigos modernos. También era capaz de transportar una mayor carga de bombas que el SM-79 debido a su amplio fuselaje. El SM-81 tenía una configuración de 3 motores, pero a diferencia del Sparviero, estuvo equipado con una amplia gama de motores a lo largo de su producción. Alfa Romeo 125 RC35, entre 432 a 507 kW, de 580 a 680 HP, 192 construidos. Gnome 14K, entre 485 a 746 kW, de 650 a 1000 HP, 96 construidos. Piaggio PXRC-15, entre 501 a 522 kW, de 670 a 700 HP, 48 construidos. Piaggio P9RC-40, 507 kW, 680 HP, 140 construidos. Alfa Romeo 126 RC34, entre 582 a 671 kW, de 780 a 900 HP, también instalado en las primeras versiones del SM-79, 58 construidos. Además se construyó un avión, el SM-81B, en una configuración bimotor, propulsado por 2 motores en línea Isotta Fraschini ASO-11 de 627 kW, 840 HP y una nariz acristalada aerodinámica. Tuvo un rendimiento inferior a las versiones de 3 motores y no se llevó más allá. Los tanques de combustible, como era estándar en los aviones multimotores italianos, eran tanques de combustible metálicos autosellantes con materiales desarrollados por Semape, el fabricante especializado. Se instalaron 8 tanques, 6 en el ala central, 4 de 150 litros y 2 de 1140 litros, y 2 tanques de 370 litros o 780 litros con motores Gnome 14K en las alas exteriores. Esto dio una capacidad total de combustible de 3.620 o 4.400 litros. El SM-81 entró en combate por primera vez durante la Segunda Guerra Italo-Abisinia, donde demostró ser versátil sirviendo como bombardero, transporte y avión de reconocimiento. Los SM-81 también lucharon en la Guerra Civil Española con la aviación legionaria y estuvieron entre los primeros aviones enviados por las potencias fascistas para ayudar a Francisco Franco. A pesar de su obsolescencia, en 1940, cuando Italia se involucró en la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 300, entre 290 a 304 según la fuente, los SM-81 estaban en servicio con la Regia Aeronautica. El primer avión italiano que entró en acción en África Oriental fue un par de SM-81.
El 11 de junio de 1940 uno de ellos atacó Port Sudan y el otro realizó un vuelo de reconocimiento sobre el Mar Rojo. Esa misma noche 3 SM-81 despegaron para bombardear Adén, pero uno dio marcha atrás y uno de los otros dos golpeó una colina cerca de Massawa mientras intentaba aterrizar. Al mismo tiempo, se desplegó otro vuelo contra las posiciones defensivas anglo-rodesianas en la Somalilandia británica inmediatamente antes de la decisiva batalla de Tu-Argan, presagiando un papel limitado como bombardero táctico. Su baja velocidad y vulnerabilidad a los aviones de combate significaron que durante el día el SM-81 estaba restringido a tareas de segunda línea, encontrando uso como transporte. Por la noche fue un bombardero efectivo, particularmente en el Teatro de Operaciones del Norte de África. También se llevaron a cabo acciones antibuque, pero sin éxito significativo. La mayoría de los SM-81 se retiraron en el momento del armisticio italiano de 1943, aunque algunos permanecieron en servicio tanto con la República Social Italiana como con la Fuerza Aérea Cobeligerante Italiana. Varios ejemplos sobrevivieron a la guerra y sirvieron en Aeronáutica Militare Italiana, pero en 1950 todos se retiraron. A los SM-81 que prestan servicio en Etiopía se les aplicaron marcas para distinguirlos en las misiones de búsqueda y rescate. El patrón de camuflaje normal era amarillo, verde y marrón. El esquema verde oliva oscuro en toda la superficie se introdujo más tarde, cuando el avión se usaba solo en misiones de transporte. Las variantes construidas fueron el SM-81, bombardero trimotor, avión de transporte, 535 construidos. El SM-81B, prototipo experimental bimotor, 1 construido. Las características principales son tripulación, 6. Longitud, 18,3 metros. Envergadura, 24 metros. Altura, 4,3 metros. Área del ala, 92,2 metros cuadrados. Peso vacío, 6.800 kilos. Peso bruto, 9.300 kilos. Peso máximo al despegue, 10.505 kilos. Planta motriz, 3 motores de pistones radiales refrigerado por aire de 9 cilindros Alfa Romeo 125 RC35, 485 kW, 650 HP cada uno. Motores alternativos, Piaggio P10 RC15, Alfa Romeo 126 RC34 o Gnome 14K. Hélices de 3 palas. Velocidad máxima, 340 km por hora a 4.000 metros. Velocidad de crucero, 260 km por hora. Velocidad mínima, 110 km por hora. Alcance, 1.500 km. Rango de combate, 430 km con 2.000 kg de carga de bomba. Alcance del ferry, 2.000 km. Techo de servicio, 7.000 metros. Tiempo de altitud, a 1.000 metros en 4 minutos y 15 segundos. A 3.000 metros en 11 minutos y 48 segundos. A 5.000 metros en 20 minutos y 36 segundos. Carga alar, 101 kilos por metro cuadrado. Armamento, 6 ametralladoras Breda Safat de 7,7 milímetros. Bombas hasta 2.000 kilos.